Ahora bien. ¿Y ya? ¿En dónde? ¿En el Facebook? Me tengo que mutear esto. ¿Qué tal, familia? Aquí estamos compartiendo. Ya nos llegó la señal a nuestro teléfono y compartiendo para que más personas reciban este programa tan interesante, donde estamos privilegiados todos los que estamos aquí por pertenecer aquí a la Red de Agua Viva con ministros competentes de este nuevo pacto. La verdad es que nos edificamos unos a los otros. Aquí no hay una jerarquía. Aquí nos complementamos porque pues las gracias nos complementamos. Y muy feliz hoy, esposa, de contar con más personas en el panel. Algunos se van a estar conectando más tarde. También queremos ofrecer una disculpa. En el estado de Chihuahua tuvimos cambio de horario y esto también ha provocado cierta confusión del horario de la transmisión. Una disculpa para todos. Pues a partir de ya este es el horario que se queda aquí. Y feliz de ver a la pastora, a la pastora Claudia con su esposo Sergio. Le iba a decir la pasora Sergio, pero creo y el que pastor, no. bueno, perdona. Sí, ¿Qué pasó? Claudio, el gallo Claudio. Ay, pues, No te enojes, Gaya, no te enojes. Saludos, pastor Claudio. No, un abrazote a todos. Es un gusto y un placer verles a todos como cada semana. Y bueno, pues ya listos para empezar con este tiempo tan edificante. Nuestra queridísima señora y pastora Yuli con su esposo Yoki. Qué gusto tenerlos aquí, felices de que estemos juntos, ¿eh? Saludos a todos. Saludos y yo emocionada y contenta de estar con ustedes. Gracias, Yuli. Gracias. Tenemos allí al pastor Elodio y su amada esposa. Qué gusto saludarles, Luz María. Qué bueno que estén. Miguel y Marcela allá en Argentina. Carlos hoy no pudo acompañarlo, su esposa, pero le enviamos un abrazo al doctor Ugarte también. Un abrazo, doctor. Y luego tenemos a Cristi y a Jorge allá de Iztapalapa. Qué bueno verlos, pastores, ¿eh? Saludos a todos. Nos da gusto estar aquí con ustedes. Gracias, apóstol. Saludos. Están echando porras, Jorgito. Saludos al pastor Claudio. Al pastor Claudio. Y luego Juanito Humano allá en Salta. ¿Cómo está, mi querido Juan? ¿Cómo están toda familia? Qué gusto poder compartir enseguida a mi esposa y que ahí vamos a estar juntos en la transmisión. Un gusto poder compartir. Qué bueno verte. A Cristian y Saraí allá en Costa Rica. ¿Cómo están, mis amados? Saludos, saludos a todos acá nuevamente. Un gusto verlos, gozosos de poder compartir nuevamente con ustedes y pues juntamente con mi esposa, ¿verdad? Saludos, amado. Qué bueno. Pues el día de hoy estamos esperando, algunos más se van a conectar, otros están trabajando. Ya hay una buena audiencia a la cual enviamos un abrazo gordo para todos. Y también les quiero pedir a todos los del panel que nos hagan el favor de compartir para que lleguen en sus redes sociales, lleguen a sus amigos y a sus conocidos, por favor. Bueno, entramos al tema, esposa. ¿Qué le parece? ¿Está lista? Estoy lista y va a ser un buen tema. Hablábamos de cómo, yo sé que aquí en la audiencia hay muchas personas que edifican, pastores, líderes, maestros, apóstoles, y también muchas personas que están siendo edificadas, gracias a Dios, ya en el orden correcto, el orden de la verdad presente. Pero sí es muy importante, tanto para los que estamos edificando como los que son edificados, que se comprenda el nivel de presión que se maneja en el ministerio pastoral. Es un nivel de presión muy fuerte. Daba el pastor Sergio el otro día unas estadísticas que para mí, yo las había leído, pastor Sergio, pero son espeluznantes, ¿verdad? Realmente son datos terribles y esto puede afectar en algún momento la relación matrimonial. La puede deteriorar, la puede meter en una crisis
y sería una tragedia que nuestros matrimonios o nuestras familias se vean afectadas porque no sepamos contrarrestar estas presiones. Decía Jorge una frase que fue muy fuerte, ¿verdad? Pero sí, pues está en el ámbito ahí del cristianismo, por así decirlo, de que hijos de pastores, sobrinos del diablo. ¿Fuiste tú el que lo dijo eso, Jorgito? ¿O fue Pedro? Bueno, Pedro. Ah, no, sí, fue Pedro, creo, Pedro. Por eso no vino ahora, porque yo creo que lo regañaron y por andar diciendo esas cosas, ¿verdad? Pero aquí, yo creo que aquí en el centro, perdón, apóstol, aquí en el centro la frase es hijo de pastor, lo peor. Fíjate nada más. Y nosotros no queremos esas realidades para nosotros, porque nosotros vamos ahorita a hablar cómo nuestra vida debe ser fortalecida. Pero ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para como familias, como parejas, ser fortalecidos? Definitivamente la Escritura sí nos deja ver cómo nosotros podemos mantenernos fuertes y no sucumbir ante tanta presión. Yo quiero aquí, a nombre de todos los hombres que estamos aquí, agradecer públicamente a nuestras esposas que han estado con nosotros en las buenas, en las malas, en las presiones, en momentos de escasez. Pues, ¿qué les parece si les damos un aplauso a nuestras esposas? ¿Les parece bien? Yo creo que se lo merecen. Te lo mereces, esposa, y te lo agradezco. Mujeres de Dios muy poderosas, muy fuertes y muy entendidas. Pastor Sergio, ¿será mucha molestia que nos dijeras otra vez por ahí la estadística? ¿Las tendrás a la mano? Sí, aquí se las paso. Vamos a oírlas un poquito y vamos a empezar a hablar al tema de por qué debemos permanecer unidos, fuertes y victoriosos. No estamos aquí para quejarnos, sino para siempre tener una actitud de victoria. Adelante, Pastor Sergio. Sí, bueno, hay más. Este es únicamente algo resumido de algunas de las cosas. Si ustedes investigan en Google pueden encontrar todavía más estadísticas, pero esta nos dice que el 97% de los pastores han sido traicionados, falsamente acusados o heridos por sus colaboradores más cercanos. El 70% de los pastores luchan con la depresión. 7,000 iglesias cierran cada año. 1,500 pastores desertan cada mes. Solo 1 de cada 10 se jubilan como pastores. El 80% de los pastores viven desanimados. El 94% de las familias pastorales son azotadas por las presiones ministeriales. El 78% de los pastores no tienen amigos. El 90% de los pastores trabajan de 55 a 75 horas por semana, que bueno, llegando al límite de los 75 serían prácticamente 2 jornadas de trabajo de lo normal, ¿verdad? Que serían 80. Su principal causa de muerte en los pastores son los infartos. Y comentar, apóstol, que yo me he enterado, a lo mejor algunos de ustedes también, que yo creo que en este tiempo a lo mejor muchas de estas cifras se han agravado, porque estas cifras son antiguas, pero he sabido, por ejemplo, de pastores de congregaciones pequeñas que por la cuestión de la pandemia han llegado a tomar la decisión en definitiva de cerrar sus congregaciones, pues por costos de rentas y cosas que por toda esta situación que estamos viviendo no pueden costear. Entonces, pues sí es algo fuerte, ¿verdad? Lo que podemos ver. Excelente, Pastor Sergio, pues son dramáticas las cifras y quisiera empezar rompiendo con algunas paradigmas. Usted sabe que pues el trabajo apostólico y ustedes, cada quien en su ministerio que también es apostólico porque tienen principios apostólicos, los pastores, los maestros, los evangelistas, pues trabajamos mucho en el rompimiento de paradigmas. Para que una pareja en el ministerio, un matrimonio esté bien, lo primero que tiene que entender es diferenciar el que somos esposos y el que somos ministros. Esto es importante en el sentido que nunca dejamos de ser esposos y nunca dejamos de ser ministros, pero cada una de estas actividades tiene un diseño propio. Lo voy a repetir, ¿sí? Cada una de estas actividades tiene un diseño propio. En otras palabras, cuando yo estoy con mi esposa como esposo, no nos estamos predicando, no estamos exhortándonos,
no estamos ministrando a otros, tenemos que tener un tiempo específico de esposos. Comprender que ser esposos es un ministerio y que tiene un diseño. Y luego analizaremos el ministerio dependiendo de cada persona, porque vamos a romper el primer tabú. Y por favor participen ustedes si hay dudas o quieren comentarlo. No es obligatorio que la esposa del pastor sea pastora. Otra vez, ¿sí? Esto es acuérdense que en el sistema religioso siempre se tiende a los extremos. En los extremos en la religión hay muchos que creen que las mujeres no pueden ser pastoras, primero discriminándoles, y la escritura no dice eso, dice que todos los ministros en este nuevo pacto somos ministros primeramente del Espíritu. Esto es clave, familia, entenderlo. ¿Sí? Y para la gente que nos está viendo, como somos ministros del Espíritu, nuestra operación es desde el Espíritu recreado ya en Cristo, y en este Espíritu recreado la escritura es muy clara, no hay hombre ni mujer. Así es, contundente. Si nuestro ministerio fuera en un orden terrenal y humano y hubiera instrucciones de que la mujer no puede ejercer ningún tipo de ministerio, ya no sería así. Lo voy a volver a repetir. Si eso fue en un esquema de personas que no eran ministros, por ejemplo, los ministros del antiguo pacto, ¿eran ministros del Espíritu? ¿Ustedes qué creen? No eran ministros del Espíritu. Ellos no, de acuerdo a como ministramos hoy, ellos eran ministros netamente con naturaleza caída, muertos espiritualmente, todo el Antiguo Testamento, y hablando específicamente por pactos del Antiguo Pacto. Sin embargo, en el Nuevo Pacto somos definidos como ministros del Espíritu, ¿sí? Ministros competentes, no de la letra, sino del Espíritu. En otras palabras, nuestro ministerio y llamamiento de todos los hijos de Dios ya no depende de su raza, de su nacionalidad o de su sexo. Todos ministros, absolutamente todos. Entonces, dentro de este ministerio llamado también el equipo, un equipo de los 5 ministerios, si partimos de este principio de que somos ministros por causa de lo que somos en el espíritus recreados, ya no hay hombre ni mujer. Entonces, por supuesto que existen mujeres que pueden ser apóstoles, mujeres que pueden ser profetas, mujeres que pueden ser pastoras, los 5 ministerios, ¿sí? No sé si alguien quiere agregar algo a esto, nomás levante su manita para ir aclarando esto, porque en la religión a muchas mujeres no les otorgan, y otorgar entre comillas, más bien no se les reconoce que pueden ser parte de los 5 ministerios, y esto hay que dejarlo muy claro. En el reino no hay discriminación en este sentido y se lo estamos fundamentando. No sé si haya alguien que quiera comentar algo al respecto. Bueno, vamos a continuar. Pero hay el otro extremo. El extremo que por falta de entendimiento y de diseño quiere forzar a una esposa de un pastor a ser pastora. No hay soporte bíblico para ello. Lo voy a repetir, no hay un soporte bíblico. La escritura dice que la mujer por naturaleza es ayuda idónea, pero no dice que si el pastor, que la esposa del pastor obligatoriamente tenga que ser pastora. ¿Alguien quiere comentar algo o quieren que continúe con el fundamento? Bueno, voy a continuar. ¿Por qué? Porque el ministerio o el llamamiento o el oficio, otra vez, no está ligado a sangre, no está ligado a parentesco. En el nuevo pacto no. Está ligado a un llamamiento celestial. Lo voy a repetir, ¿sí? Es un llamamiento celestial. Por eso no se heredan pastorados por línea sanguínea. Por eso no se obliga a una esposa a ser pastora
o una esposa que es pastora no puede obligar al esposo a ser pastor, porque este es un llamamiento, un oficio que proviene directamente del Señor. Esto no se hereda, no se impone, porque esto, si se hace así, va a tener resultados catastróficos, ya que cada oficio tiene un equipamiento de parte de Dios. Adelante, mi querido Jorge, vámonos hasta Iztapalapa. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya nada más quería hacer un breve comentario y lo hice con la autorización de mi esposa, porque fíjese, apóstol y todos los que nos escuchan, nosotros sí padecimos esa presión muy, muy, muy fuerte. Cuando estábamos en la etapa del noviazgo, incluso yo ya pues ministraba, trabajaba como pastor asociado, y mi esposa, pues no, ella la pesqué en una reunión evangelística que hice en una colonia, eché las redes y la pesqué. Ya eras mañoso desde ese tiempo, Jorgito, ¿eh? Entonces andaba yo pescando ovejas y que pesco una y dije, esta es para mí, esta no es para el Señor. No, el caso es que nos hicimos novios, pero ella y yo sufrimos una presión tremenda, y lo digo, ahorita lo recordaba con lo que usted platica, precisamente porque en ese sistema parece también incluso que, aunque, ¿cómo decirlo? Pues obviamente ella cree en Cristo, yo también, pero todo el entorno nos criticaba fuertemente porque decían, ella no es pastora como yo era pastor, ella no predica como yo predico, ella no habla como yo hablo. Y sufrimos una presión muy, muy, muy fuerte, la verdad que muy fuerte en ese aspecto. Y aún así, bueno, nos casamos y la presión continuaba en ese sistema porque querían obligar que mi esposa hiciera ciertas cosas que yo pues hacía, y entonces digo, lo quería expresar porque, y yo creo que los que nos escuchan, algunos de los que nos oyen saben de lo que estoy hablando, de eso, ese sistema nos afecta mucho, y lo que quería decir es desde el noviazgo, ese sistema afecta a los muchachos, donde nosotros tuvimos un noviazgo muy largo y luego lo platicamos, dijimos, ¿por qué tardamos tanto en casarnos? Pues nos tardamos tanto porque lo que en la iglesia donde nos encontrábamos no encontrábamos como un ánimo para casarnos, sino siempre había un pero, un obstáculo, y no faltaba quien nos dijera, no te va a ir muy bien porque no están en el mismo nivel, cosas así. Y bueno, yo me quise regresar tantito por incluso cómo se afecta en esta área aún a los muchachos que tienen un noviazgo en Cristo. Gracias, Jorge, y gracias por abrirnos su corazón. Es que precisamente este programa trata de cómo vamos a cuidar nuestro matrimonio para poder ser ministros, ahora sí, efectivos. Y realmente el matrimonio, ahorita vamos a hablar de principios que nos mantienen fuertes, pero primero estamos rompiendo estos paradigmas que claro, Jorge, fíjate, hubo una afectación en el noviazgo. Hoy muchos matrimonios están sufriendo esta afectación porque no conocen el orden del nuevo pacto. Pero gracias, Jorgito. Ya si te pega y Cristi más tarde, ya no es cosa nuestra, ¿eh? Adelante, Pastor Sergio, y luego el doctor Ugarte. Bueno, pues yo creo que a lo largo de la plática tendría que salir, ¿no?, esta cita, y es correcto, y creo que abona a lo que dice Jorge y a lo que está planteando Apóstol, de hasta cierto punto el hacer a un lado, ¿no?, a la mujer por malentender ciertas escrituras en ocasiones. Y bueno, pues vemos el tiempo de expansión o de crecimiento de la iglesia del primer siglo, pues hubo mujeres sumamente importantes, ¿no?, dentro de este evento, y eran mujeres que incluso ponían en riesgo su propia vida, ¿verdad? Las mujeres siempre han tenido un papel en la historia de la humanidad en diferentes aspectos,
de ser mujeres fuertes, de ser mujeres valientes, que exponen incluso hasta su vida misma, ¿no? Por sus convicciones. Yo creo que Dios ha puesto esa característica tan especial en ellas. Y bueno, pues vemos el ejemplo de Apolos, ¿no, apóstol? En Hechos 18, les voy a leer un fragmentito, dice, Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Perdón, me regreso un poquito antes al 24. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, están dando sus características, que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Hasta ahí llegaba su revelación. Cuando Priscila y Aquila, una pareja, ¿verdad? Y empezando por Priscila, mencionándolo, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Entonces, qué impresionante, ¿no? Esto de que una pareja que tenían una mayor revelación en ese momento de lo que era la obra de Cristo, instruyen a un orador elocuente, a un famoso orador, por llamarlo de alguna manera, y vemos que ahí no quita del relato a la esposa, incluso la menciona en primer lugar de la instrucción que le dan a Apolos. Entonces, qué importante es poder reconocer que, como dice el nuevo pacto, ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Ni judío ni gentil. Entonces, en este sentido, la mujer es un instrumento valiosísimo en la expresión y el entendimiento del nuevo pacto, así como lo es el hombre también. Gracias, Pastor Sergio. Definitivamente, ahí está otra cita que da soporte. Adelante, doctor Ugarte. Bueno, desde luego que no toda esposa de pastor está llamada a ser pastora, pero caray, pues como creyentes en Cristo y nacidos de nuevo y personas que se están perfeccionando y personas en las cuales está brotando el fruto del Espíritu en ellas, pues yo creo que es responsabilidad del pastor, aunque su esposa no sea pastora, instruirla, ayudarle a madurar en las cosas cristianas si es que no es madura. Porque ella debe ser siempre un apoyo para su esposo, tanto en el matrimonio como en el ministerio. Eso yo quiero que quede muy claro. Y otra cosa, pero ahorita pues mi mente me traiciona, será que no tomé mi ginkgo biloba en la mañana, ¿verdad? Pero hay una cita que muchos confunden y de ahí se apoyan para decir que la mujer no debe ser pastora. Y es cuando Pablo menciona que no dejo que la mujer enseñe, pero no está diciendo que la mujer no pueda ejercer el pastorado. Si alguien se acuerda de una explicación muy válida para explicar estas palabras de Pablo, le rogaría que lo comentara. Sí, nada más para hacer la aclaración. En el ámbito que se está hablando este versículo era porque por una cuestión de educación las mujeres querían enseñar cuando se estaba predicando. En otras palabras, pues yo creo que a todos nos ha pasado que hay grupitos donde tenemos gente que cree que ya se lo sabe todo y está repitiendo las instrucciones que el pastor está diciendo, y hacían grupitos, cosa que ocurría con mujeres que eran ya más avanzadas en el conocimiento y que llevaban a sus esposos que no tenían tanto conocimiento, y ahí en plena predicación la mujer le enseñaba al esposo. Entonces era un desastre. Se imagina, sonaría como un gallinero, ¿no? Un guajolotero. Imagínese varias mujeres hable y hable y hable al mismo tiempo para enseñarles a sus esposos. Pero esto era en un ámbito histórico y cultural. Así es. Y de educación. No que una mujer no pueda enseñar. Ahí está Priscila enseñando sin ningún problema. Vemos a mujeres, las hijas de Agabo profetizar. O sea,
realmente hay mucho soporte para dejar con claridad de que no hay, aquí sí, en el ministerio no estamos hablando de, no fuimos llamados por alguna raza, por un sexo, esto no es así. Gracias, doctor, por la participación. Y ahorita vamos a entrar de lleno, doctor, claro, al asunto de lo que no es obligatorio. Estamos hablando primeramente estos fundamentos de que ha habido un abuso sobre la mujer por falta de conocimiento, pero luego sí vamos a hablar del diseño, de lo que sí tenemos que estar operando tanto esposo como esposa. Ahí vamos a llegar en un momento. Adelante mi esposa y luego vamos hasta Costa Rica. Adelante, esposa. Pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Yo creo que es un tema muy liberador en cuestión de romper con todos los paradigmas religiosos, culturales, y ver el que la base en el Señor no hay ni machismo, en esta cultura del reino no hay machismo ni feminismo. A Dios le place escoger tanto al hombre como a la mujer para llevarlo y ponerlo en un ministerio. Igual el hombre como pastor, pero también hay muchas pastoras que Dios está levantando y que el esposo está junto con ella apoyándola de alguna manera sin que él tenga que ser el pastor. Pero yo aquí sí creo que, supongamos que nosotras, hablando aquí especialmente de las mujeres, no tengamos el llamado a ser pastoras específicamente, a no predicar o no hacer pues ciertas cosas que se tengan que hacer como pastoras, ¿verdad? Pero yo pienso que si no hay el llamado para algunas mujeres, yo creo que tenemos que ser aptas para dar una enseñanza, porque también tenemos el Espíritu Santo que nos está mostrando a nosotros, a las mujeres, a aquellas mujeres que no tienen, sí tengo claro, ¿verdad? Aquellas mujeres sí, que no tienen el llamado pastoral, pero ser aptas para dar una enseñanza, estar atentas a la revelación y al entendimiento y a la iluminación de la verdad presente, porque si mi esposo está siendo un ministro, yo también debo de estar como ayuda idónea al lado de él, pero también si él crece en conocimiento, yo creo que mi deber, mi responsabilidad es crecer juntamente con él. Tener ese entendimiento, tener una misma visión incluso. Yo sé que hay una cosa, hay el ministerio de lo que es el esposo y la esposa, y en la misma casa tenemos que tener una sola visión dentro de la familia. Pero si aquel esposo está llamado a ser pastor, debe de tener una visión. Y nosotras como mujeres necesitamos indagar, interesarnos por esa visión para estar, porque no nos podemos independizar, no podemos estar separados, estamos unidos, juntos, uno, apoyando de alguna manera ese ministerio y ese pastoral. Bueno, es que todavía no llegamos ahí, esposa, todavía, pero buenísima la participación. Ahorita estamos, sí, porque ahorita lo que tú ya tocas es lo que sí tenemos obligatoriedad, tanto hombre como mujer, ¿eh? No nomás la mujer, porque tiene toda la razón, aquí no somos machistas ni feministas, y vamos a hablar ahorita de esa parte, lo que sí es obligatorio, pero ahorita estamos deconstruyendo primeramente el paradigma de este, ¿cómo les diré? No quiero decir yugo, pero esta imposición que se le ha dado a la mujer, que me imagino que es muy difícil para una mujer continuamente estar bajo juicio. Ahorita el doctor lo comentó, lo comenta mi esposa. Ahorita vamos a entrar de lleno a esta parte de lo que sí tenemos que hacer, de lo que es necesario. Pero mientras hablamos, realmente no es una obligación que la mujer sea pastora. No es una obligación. Adelante, vamos hasta Costa Rica. Gracias, mi amado apóstol. Es correcto, ese tiempos de paradigmas religiosos que se establecieron a través de tantos años y hoy por hoy todavía continúa. Y no solamente el aspecto de la esposa como pastora, sino la familia pastoral, porque dentro de este paradigma encaja toda la familia en un aspecto
de paradigmas donde los hijos tenían que llegar a ser los líderes juveniles. Los hijos tenían que llegar a ser el pastor de jóvenes, donde, donde la esposa tenía que llegar a ser la dirigente de las mujeres, la persona encargada en cada área, en cada departamento correspondiente a las mujeres, ¿verdad? Y también mucho se daba en este paradigma en que solo el hombre predicaba, solo el hombre era el que predicaba, a pesar de que la mujer en muchas, y lo puedo decir que en muchas ocasiones se le miraba ese talento, esa unción que sabemos que hay en nosotros, pero con ese conocimiento amplio de la palabra y con tremendo autoridad para poder exponer las escrituras. Entonces, eran muchas veces puestas a un lado para que el hombre se desarrollara cuando se desarrollaba un pastorado de este tipo. Pero sí ese encajonamiento paradigmático que se daba de la familia pastoral. Es más, esa palabra me resuena porque yo lo viví. Es algo que lo vivíamos, donde la familia pastoral, todos los hijos, todo, no, hay una libertad extensa en esta área tan hermosa que hoy, bajo esta reforma preciosa que vivimos, podemos determinar si el fuerte o el poder de nuestra esposa es en el ministerio que ella se desarrolla como su trabajo o alguna otra fuente en que ella tiene mayor fortaleza, pues ejerza esa profesión con fuerza, porque eso es lo que Dios ha establecido para ella como ministra. Claro está, y por lo menos de parte mía doy gracias a Dios infinitas de que mi esposa somos yugos iguales en el área de desarrollo, como iglesia, como personas, como ministros competentes. Pero sí ese paradigma hasta la familia pastoral, ¿verdad? Lo dejo ahí como un todo. Claro, así es. Y ahorita voy a soltar una pregunta para que esto nos concientice más de por qué no se debe forzar un llamamiento. Pero primero vámonos hasta Aguascalientes. Adelante, Carlitos. Gracias, saludos a todos. Gracias a Dios por el entendimiento liberador. Ahorita se hablaban de varias cosas. Yo creo que también los hijos tienen que ser libres de cualquier presión que se ejerza sobre ellos, porque ellos tienen una asignación específica. La escritura dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y mucha gente malinterpreta, poniendo una presión increíble sobre nuestros hijos, queriendo que ellos sean los que están sucediendo, ¿verdad? Que como si esto fuera algo de que yo me dedico a esto y tú forzosamente tienes que hacerlo. La mujer, doy gracias a Dios porque en este entendimiento cada uno ejerce su posición y el entendimiento de su posición como hijo y como hija en el reino. Y de ahí se desprenden muchas cosas. No debemos de obligar, no debemos de malinterpretar que todo es por sucesión. Esto es por un llamado de Dios. Y yo en lo personal, como padre de un hijo, por ejemplo, que es músico, en el ámbito en donde nosotros nos desenvolvemos en esta ciudad, pues somos conocidos porque pues nos movemos en el ambiente musical. Y muchas veces fui severamente criticado por no ponerle un alto a mi hijo al estar participando en eventos que mal llamados seculares, porque la asignación de mi hijo es ser músico. De hecho, actualmente él vive de eso y él se dedica a eso, a la producción musical. Y como eso, muchas cosas que debemos nosotros de eliminar, y creo que los que nos están oyendo
deben de ser muy claros y muy entendidos usando la sabiduría de Dios para no forzar e imponer llamados que no corresponden. Así es, mi querido Carlos. Hablando de tu hijo, un excelente músico, por cierto, para que nos lo saludes mucho. Voy a hacer la primera pregunta, entonces, ya una vez que hemos puesto este fundamento. ¿Cuál es el efecto que se percibe después, llámese en la esposa, llámese en el esposo, llámese en los hijos, cuando se quiere imponer un llamamiento? Lo voy a repetir. ¿Cuál es el efecto que se obtiene cuando a un esposo, una esposa o a los hijos se les impone un llamamiento por este convencionalismo social religioso? Que hoy tenemos claro que la religión lo que va a producir siempre es esclavitud, siempre produce esclavitud, la religiosidad y el legalismo. ¿Alguien me pudiera decir qué efecto tiene esto? Y lo vamos a ir viendo para que vean ahora sí los efectos de vivir fuera del diseño en el llamamiento. Adelante, Pastor Sergio. Bueno, obviamente son muchísimos, pero voy a aportar así cortamente para todos ir platicando. Pero antes de eso, yo creo que, Apóstol, también lo que pasa con la cuestión de los hijos y todo esto, es de que muchas veces, si la gente incluso a veces batalla para entender su libertad como congregantes, ¿verdad? Hijos de Dios en una congregación donde se enseña por la religiosidad, pues también, tanto de los líderes como de los mismos congregantes, todavía permea un pensamiento religioso acerca de cómo tendría que ser el pastorado, ¿no? Entonces también esto es un obstáculo muy fuerte en cuanto a las maneras tradicionales de ver un liderazgo. Pero bueno, ¿qué genera en una esposa? Expresamente a la pregunta que hace, pues produce frustración, produce enojo, produce incluso también en los hijos, ¿no? Pero hablando en general, esposa e hijos, esto puede causar incluso hasta un rechazo por las cosas ministeriales, por estar siendo forzada a algo que no es lo que ellos o ella creen o sienten que es para lo que están llamados a hacer, ¿no? Entonces, una gran frustración puede provocar problemas internos dentro de la familia y definitivamente es una situación de una presión muy fuerte hacia la mujer o los hijos, que definitivamente causan un rechazo, ¿no? De alguna manera. Así es, Pastor Sergio. Adelante, Carlos, ¿qué más? ¿Cuál es más el efecto de imponer algo fuera del diseño? Pues esa frustración creo que lo que produce es una comparación incorrecta. Estamos tan atiborrados hoy en día de ministerios, ¿verdad? Bueno, no ministerios, sino de gente ungida que proyectan apariencia, y quiero ser muy específico, a lo mejor es muy fuerte lo que voy a decir, pero se proyecta una apariencia en donde en la pareja pastoral empieza a haber comparaciones por lo que se ve y que se proyecta y que una mala praxis, y esto llega a traer una frustración en donde muchas veces la esposa se quiere proyectar en tal o cual ministerio de mujer, porque así es como a su marido se le ocurre o quiere que sea, porque tal o cual mujer ministro es elocuente, predica de tal manera, tiene tal don, tiene tal gracia, lo que sea, y esto produce ahí empieza, creo yo, una división increíble. El hecho de comparar. Creo que nosotros, los que estamos en este panel y la gente que se está adhiriendo a esta iluminación, yo no estoy queriendo comparar a mi mujer, ni a mi hijo, ni a mi hija, ni a mí mismo con ningún ministerio, porque tenemos una gracia específica y tenemos un entendimiento de que esta gracia suma en el reino. Y eso es terrible, porque yo he visto
y conozco, no sé en las regiones donde están ustedes, pero en la región en donde yo estoy, matrimonios devastados, pastorales divorciados, divididos, en pleitos increíbles. No nos vayamos a las divisiones y divorcios de las televisoras cristianas que hoy en día están en boca de todos. No, hablemos de las cosas locales. Debemos de ser gente que reconoce la gracia de cada uno, el don y sobre todo el aporte. Gracias, Carlos, así es. ¿Qué otros efectos produce esta imposición, don Jorge Iniestra y luego el doctor Ugarte? Sí, bueno, ya los estaba comentando Carlitos, algunos de los que iba yo a mencionar, pero molestia, ocasiona mucha molestia, precisamente ocasiona no crecimiento también, rechazo, ocasiona rechazo hacia la propia congregación también. El alejamiento provoca aislamiento, provoca mucha apariencia también. Y bueno, yo nada más iba a comentar que sí, cuando nosotros pudimos ser libres de ese sistema, entonces encontramos el verdadero crecimiento. Precisamente encontramos que mi esposa, de hecho, encontró pues todo, muchas cosas, como decía la pastora Rosy, todo en lo que ella se podía desarrollar y crecer y poder compartir la palabra, en esa libertad, un crecimiento pues natural, ¿no? Pero realmente se sufre. Iba a comentar, pero ya lo comentaron, gracias a Dios. Carlitos comentó algunas cosas que iba yo a decir. Gracias, mi querido Jorge. Doctor Ugarte, y luego nos vamos a Costa Rica. ¿Qué más efectos, doctor? Bueno, yo quiero participarles en una experiencia personal en eso, ¿verdad? Porque cuando no existe el llamado, es el peor error querer incorporar a la familia, hijos, todo, al servicio y a un ministerio definido en la iglesia. Yo quiero decirles, porque algunos dirán, médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Como el dicho famoso. A nosotros, y con esto no quiero decir que debemos dar oído a cualquier palabra que se nos dice, pero tampoco rechazar todas las palabras, sino que como María se nos dice, guardó aquellas cosas que le dijo el profeta en su corazón, porque una daga atravesó su corazón. Probablemente le estaban diciendo de la muerte en que iba a morir su hijo. Entonces, tomando en consideración todas estas cosas, yo quiero decirles que por lo menos en mi familia se nos había dado por gente muy preparada, pastores, profetas, el ministerio que ahora desempeña mi hijo, que ustedes saben que su función es de apóstol, que son distintas las funciones. Tengan presente que no todas las funciones son iguales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y una cosa curiosa que quizás ni mi mismo hijo sepa: cuando empezábamos en el caminar de los caminos del Señor, a mi esposa le vino, no se lo dijo nadie, le vino a ella una revelación de que uno de nuestros hijos iba a ser pastor. Y curiosamente, no fue en la función que tiene mi hijo mayor, sino que el Señor le dijo que Sergio iba a ser el pastor. Espero que me entiendan bien, porque el puesto que tiene Rafael es muy importante, y no es porque sea mi hijo, pero es un ejemplo a las naciones, al ministerio y a su apostolado. Espero que me estén entendiendo. Y viendo ejemplos en el Antiguo Testamento, pues es maravilloso la relación entre David y Jonatán, porque a Jonatán, el hijo de Saúl,
le correspondía el reinado de ser el rey de Israel. Sin embargo, indiscutiblemente, aunque el Espíritu Santo no vivía en él, probablemente el Espíritu Santo le enseñó por medio de un sentimiento, de una palabra, que David era el escogido realmente para ser el futuro rey de Israel. Y esto se lo declaró a David y de ahí nació ese pacto, un pacto de amor, un pacto de compromiso entre los dos que fue manifestado en el futuro cuando ya había muerto Saúl y uno de sus hijos, Mefiboset, estaba desterrado en Lodebar, estaba lisiado de sus piernas y a David se le hizo que recordara el pacto con Jonatán y David, porque le pidió a Dios, Señor, dime a quién hago misericordia, porque todos saben que el corazón de David era un corazón misericordioso, a pesar de que era un guerrero feroz. Entonces se acordó de Mefiboset y lo mandó a traer, recordando el pacto con su padre Jonatán, y lo llevó y lo invitó a palacio y lo sentó a la mesa del rey y le prometió que nunca le iba a faltar nada a él. Entonces, analizando todas estas cosas, espero que ustedes puedan entender un poco lo que estoy hablando. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Y pues no, yo no sabía ese dato, me lo hubieras dicho antes para saber a qué me iba a tener. Yo no quería que tú fueras pastor. No quería. Y te dije, por favor, siga en su trabajo, a pesar de que yo sabía que amabas al Señor. Pero yo esperaba de ti un triunfo y un éxito como realmente lo tuviste en el mundo administrativo de los negocios. Pero hasta que vino, y aquí otra vez, no todos los profetas están locos ni son malos. Quiero que quede muy bien claro esto. Un profeta de Dios me dijo, ¿y qué tienes haciendo a tu hijo? Ahí nada más en la musiquita ayudando. Él tiene un llamado para pastor, me dice. Bueno, para dirigente pues de la iglesia que teníamos. Y fue hasta ese momento en que luego él me lo confirmó, que había sentido, pero muy fuerte, el llamado de Dios a ejercer un ministerio, hasta por un hecho sobrenatural. ¿Te acuerdas, Rafa? Entonces, debemos de tener, como dicen nuestros amigos americanos o gringos, que les decimos nosotros, pero sin ánimo de ofender, open mind, mente abierta, señores. Gracias, doctor. Sí, luego platicaremos ese testimonio. Y claro, el Señor es el que ordena y manda, por eso es nuestro Señor. Adelante, Cristian, ¿qué otro efecto hay? Y pasaremos a otro tema después de esto. Claro, amado, ese open mind es tremendo, ¿ah? Claramente, a través de la historia, además de que esto ha traído rebeldía, ha traído deserción, ha traído división, porque hemos visto tanto hijos que le han querido imponer algo lo cual ellos no son. Entonces, simplemente se establece una rebeldía, una deserción, tanto ministerial como también abandono de sus propios propósitos o asignaciones que están en el corazón propio de ellos, que aún los mismos padres, siendo pastores, no logran determinar y no logran ver por esa ceguera espiritual, por esa ceguera religiosa que están en ellos, ¿verdad? Y que quieren imponerle a sus hijos o a sus esposas o a la esposa, perdón, algo de los cuales sencillamente no está establecido dentro del propósito de Dios para con la familia o con los hijos. Por lo tanto, los hijos
toman otro camino en sí. Yo conozco aquí en Costa Rica familias pastorales divididas, familias pastorales separadas, sus hijos por un lado, también los mismos, la misma pareja, sus esposas ya divorciados y muchas otras cosas más de este tipo que se logran ver sencillamente por ese efecto de religión, de establecer, de eso tan mal aplicado, perdón, eso tan mal aplicado que daba e imponía. Es que la palabra era una imposición, porque lo hacían o sí, porque así es el camino que nosotros llevamos y esa es la línea que tenemos que llevar. En sí los hijos tenían que heredar el pastorado que los padres iban a dejar, porque esa era la línea, ese era supuestamente el propósito que estaba establecido, pero así hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos una reforma y una revelación exquisita que nos da a entender que hoy no es así, ¿verdad? Así es. De hecho, para que esto nos ayude un poquito más, cuando alguien tiene un mentor espiritual, una persona que tiene más experiencia, él no determina el llamado de una persona, solamente lo reconoce. Esto es bien importante, ¿sí? Esto no es ni por concilio, esto no es por imposición. Un mentor realmente espiritual, lo único que hace es que reconoce el oficio. Ni siquiera un mentor puede ejercer el llamamiento sobre otro. Esto está fuera de orden. El trabajo de un mentor es ayudarle a la persona que está mentoreando. Si es que tiene un llamado dentro de los 5 ministerios, ubicarlo en cuál de ellos va a operar de una manera eficiente. Pero no hay nadie no debe imponer nadie un llamamiento, porque el llamamiento es divino. Otra vez, el mentor solamente reconoce, ayuda y orienta. Y ahora voy a dar mi opinión porque pues me toca a mí hablar, ustedes hablan demasiado. El otro efecto que hay en todo esto es a nivel de reino. Esto ya no es solamente a nivel de familia. A nivel de reino hay un efecto terrible porque se mueven las piezas a disposición humana y no divina. Como en un tablero de ajedrez, ¿verdad? Así Dios mueve sus piezas, así Dios mueve a sus elementos, a sus hijos, en el sentido de que como los equipó y los llamó para algo, si alguien estaba llamado a la medicina y el papá lo forza a ser un pastor, vamos a perder, fíjese, el efecto es doblemente negativo. Se pierde un ministro que es médico, ¿sí? Se pierde ese ministro que es médico y el efecto aparte es que tendremos un muy mal pastor. Lo voy a repetir, ¿sí? Por eso es un efecto doble. Perdemos un ministro de la medicina porque ahí él va a representar el reino, porque en el reino no hay secularidad. Ser médico es un llamado también, ser abogado es un llamado, ser ingeniero es un llamado, ser comerciante es un llamado. Y cuando alguien impone un llamamiento, lo saca de su lugar de operación. Entonces el reino pierde un elemento en ese lugar y aparte tendremos un pésimo pastor lleno de frustraciones, sin la unción para equipar a otros, y tarde o temprano entonces empezamos a ver el efecto que tiene que ver con el abuso pastoral sobre los demás, porque un pastor frustrado va a abusar de las demás personas. Lo voy a repetir. Un pastor frustrado, a quien se le han impuesto cosas y lo han hecho renunciar a su asignación, no tardará mucho en que empiece a abusar de los demás. No tardará mucho que se vea tentado en manipular a los demás. No tardará mucho que ejerza que este llamado, otra vez, que no es el de él, va a producir que sea ineficiente en él. Y esto también le va a traer efectos familiares. Entonces, el efecto desde la óptica del reino es muy fuerte. Perdemos un ministro donde tenía que estar
y ponemos a otro, a ese mismo donde no tenía que estar y va a caer en el abuso. Agréguele a esto el efecto financiero, de que cuando se mueve a un agente de su asignación, no hay presupuesto de Dios para esa asignación. Es terrible la imposición a nivel familiar, es terrible la imposición también desde la óptica del reino. Prácticamente, no sé si Juan Humano quería decir algo. Perdón, Juan, levantaste tu mano. Sí, amado, quería estar en lo que están compartiendo los hermanos y realmente vemos, bueno, de lado muchas pastores, incluso como hablé hace rato de la familia, que han tenido mucha imposición, dado obviamente al sistema, dado a lo establecido, al convencionalismo, digamos, religioso, que pronto lo va a que obrar, que operan de algo que pronto no tienen, por lo tanto viven esa vida de lo pastoral, aquello y ahí como decían mis hermanos, se producen frustración, ellos, esas mismas personas se obstaculizan aquello también de lo que está, el pastor está desarrollando, se producen obstáculos en los hijos también, se rebelan, hay mucha rebeldía en función de ello, y el efecto o el fruto, digamos así en ese sentido, no es el mismo, porque obviamente allí se sienten truncados. Me gustó, o sea, no me gustó, digo, en la palabra por ahí exacta que dijeron, que había escuchado que es una mala praxis también en ese sentido, la reacción de los hermanos también, no, lo que reciben, digamos, el pueblo, digamos así, en la congregación, también al ser una mala praxis en la vida de la pastora, digamos así, o de los hijos, cuando por convencionalismo se los pone en esos lugares, la recepción, la receptibilidad de la congregación también es muy distinta, también la congregación se siente frustrada, a veces se siente así con mucha frustración y no recibe, hay algo que chocan, no reciben, no hay una receptibilidad obviamente de la gente porque no está ese llamamiento, digamos, puntualmente en ellos. Así es, mi querido Juan. Y nos quedamos nada más en esto, en quitar lo que está fuera de diseño. Pero el próximo miércoles hablaremos, ahora sí, esposa, doctor Ugarte, que adelantaron un poquito, lo que sí es una obligatoriedad en el matrimonio. ¿Sí? Porque realmente nosotros como matrimonio sí tenemos que tener mucha claridad en lo que tenemos que estar unidos ante tanta presión para que el proyecto, y lo voy a decir muy fuerte, el proyecto de Dios, primeramente, el proyecto de Dios sea ejecutado. Y vamos a hablar ahí de principios que sí son muy importantes, que tiene que estar en la mente tanto del esposo como de la esposa, pero pues se nos fue el tiempo ahora más rápido que otras veces. No sé si sea el cambio de horario o no sé si fue por tener aquí a las distinguidas damas que hoy nos hicieron el favor de acompañarnos. Fue muy grato tenerles. Esperemos que si se puede el próximo miércoles estén, porque viene la parte de lo que sí nos toca hacer. Esposa, ahorita barro y trapeo. Yo no voy a estar para la siguiente semana. Téngame paciencia, ¿verdad? Bueno, un abrazo gordo. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación y nos vemos la próxima semana. Bendecidos. Saludos. Al cumpleañero. Saludos.